entonces buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestro primer webinar que titula Guías Alimentarias Infantiles cuando la teoría de una pirámide se enfrenta a nuestra realidad. Realmente es un verdadero gusto darles la bienvenida a este espacio de conversación sobre las guías alimentarias, que es un tema que suele parecer sencillo, pero en realidad concentra una enorme complejidad científica, social y cultural. Las guías alimentarias nacen formalmente como un compromiso internacional en 1992. Allí los países asumen el reto de traducir la evidencia científica en orientaciones prácticas para sus poblaciones. Cuando hablamos de guías alimentarias, hablamos de una herramienta de salud pública diseñada para transformar la mejor evidencia disponible en recomendaciones que sean comprensibles y aplicables a población generalmente sana. Y eso es muy importante, es una herramienta de salud pública. No son dietas, no son prescripciones clínicas individuales y tampoco son modas nutricionales como se han visto en los últimos meses después de que Estados Unidos publicó sus guías nutricionales. Estos documentos se construyen a partir de revisiones sistemáticas y de análisis epidemiológicos. Se evalúan ciertos sistemas alimentarios y existen varios equipos multidisciplinarios que en función a crear estas guías se reúnen. Está la FAO, la OMS, en Colombia tenemos el Instituto de Bienestar Familiar. Y si bien todos comparten bases científicas, no son iguales entre países. Hoy sabemos que la alimentación ocupa un lugar central en la prevención de enfermedades crónicas. Y desde una perspectiva, las guías no buscan decirnos exactamente qué comer, sino orientarnos en patrones que sean saludables y culturalmente aceptables y sostenibles en el tiempo. Hoy vamos a conocer tres enfoques. Vamos a mirar el enfoque estadounidense, el europeo y el colombiano. No buscamos una intención de definir cuál es mejor o peor, sino comprender cómo desde una misma base científica se puede traducir de manera distinta en un contexto epidemiológico, social y cultural. Los invito a que escuchemos con mirada crítica lo que nos van a compartir hoy nuestras colegas y reforzar reconocer esas fortalezas, identificar esas limitaciones y reflexionar sobre nuestro rol como profesionales al interpretar estas guías y llevarlas o no a una práctica clínica. Desde ya los invito a que usemos el chat y dejemos preguntas, comentarios. Al final vamos a tener un espacio para la conversación. En este marco damos inicio a nuestro primer bloque y comenzamos con las guías de los Estados Unidos. Estados Unidos es un referente histórico en la estructuración de políticas alimentarias y en la construcción de modelos gráficos y mensajes poblacionales. Por ello, nos acompaña la doctora Jenny Cuellar. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en bioquímica clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una amplia experiencia en nutrición clínica pediátrica, neonatología y errores innatos del metabolismo. Actualmente es coordinadora académica e investigadora de CELAN y es investigadora junior de Colciencia. Jenny nos ayudará a desglosar los puntos claves de las nuevas guías alimentarias americanas y su impacto en la práctica pediátrica. Jenny, bienvenida, te escuchamos. Gracias, Laura, y buenas noches para todos. Comenzaremos entonces tomando algunos de los aspectos que nos ha mencionado Laura. La guía norteamericana, digamos que no es la primera, como Laura ya lo mencionó, desde los años 90 más o menos se vienen publicando en Estados Unidos guías alimentarias que son actualizadas más o menos cada 5 años. Ellos lo que han venido haciendo es que cuentan con un comité asesor de guías que, como ustedes lo ven, este comité lo que hace es recoger la mejor evidencia disponible y emite un documento técnico científico que finalmente es revisado a detenimiento por el Departamento de Agricultura, por la USDA y por el Departamento de Salud y Servicios Humanos,
Ellos en conjunto son quienes en realidad desarrollan las guías. O sea que este comité asesor de guías solamente cumple una función asesora. Estas dos entidades gubernamentales revisan y publican guías con base en este informe que ha publicado o que ha emitido el comité asesor de guías, con base en, digamos, los puntos de vista que tienen los diferentes públicos, es decir, los usuarios, la industria de alimentos, etcétera. Todos ellos también participan, entidades gubernamentales, a partir también de tener en cuenta qué tan viable es la implementación de esas recomendaciones que se van a emitir y hacen una preponderación de la calidad de la evidencia y con base en eso publican las guías, como les dije, cada 5 años. A finales del año pasado publicaron las guías que eran vigentes o que están vigentes entre el 2025 y el 2030, que tienen como objetivo establecer un patrón de alimentación óptimo para población estadounidense, porque ellos tienen en cuenta, y como ustedes, Laura lo mencionó y lo vamos a ver un poco más adelante, pues cada guía de cada país atiende a las necesidades en cuanto a las enfermedades que su propio país tiene y a prevenir esas condiciones. Claramente no es lo mismo población en los diferentes niveles socioeconómicos, seguramente tendrán unas cargas de enfermedad diferentes y las guías alimentarias lo que pretenden es poder prevenir eso. Entonces, y que además promueva la salud óptima y que sirva como base para la implementación de políticas públicas. Lo que se pretende con estas guías es que también los programas a nivel nacional, departamental, regional, etcétera, puedan tomar esto como una vía para que lo puedan llevar a sus programas de alimentación. Esta guía en específico tiene un enfoque comunicacional y conductual, es decir, aquí vamos a encontrar unos aspectos bien distintos comparado con las guías que se venían publicando los años anteriores, y es que los mensajes son muy simples. Cuando uno lee esa guía, cualquier persona puede estar en la capacidad de entenderlo. Se basan en alimentos reales y vamos a ver un poco más adelante por qué ellos hacen ese cambio tan importante y no en nutrientes, sino en alimentos, porque los alimentos proveen matrices donde están contenidos diferentes nutrientes versus alimentos altamente procesados o ultraprocesados, y que estas recomendaciones en efecto sean aplicables a programas federales, pero lo más importante o uno de los cambios más importantes y representativos que tiene esta guía es que tiene un enfoque comunicacional para que no solamente vayan dirigidos a profesionales de la salud y nosotros podamos o ellos puedan transferir eso o traducirlo e implementarlo en recomendaciones nutricionales, sino que la población en general tenga acceso al documento, lo pueda entender y pueda promover el cambio en sus patrones de alimentación. Como lo mencionó Laura y lo hablamos hace un momento, las guías alimentarias de cada país obedecen a la situación, al perfil nutricional que tiene su población y al perfil de salud pública que tiene su población. Específicamente en Estados Unidos, en población infantil, vemos como durante los últimos 40 o 50 años ha venido aumentando la epidemia del exceso de peso y la obesidad. En población infantil, en niños de 2 a 19 años, hay un 20% de prevalencia de obesidad y obesidad severa un 7%. Ellos tienen un 35% de niños en exceso de peso y supremamente preocupante y asociado al exceso de peso, a la obesidad y al sobrepeso, un 25% de población infantil en prediabetes. Quiero traerles y compartirles un poco qué es lo que pasa en Colombia, porque es importante que nosotros entendamos que cada guía nutricional obedece a la situación nutricional de esa población y esta tiene unas características muy específicas que obedece a las necesidades o a los problemas de salud pública en términos de nutrición que tiene esta población. Colombia, según las últimas guías de la última publicación de la ANSIN del 2015, tenemos en general en la edad pediátrica tenemos una prevalencia de sobrepeso cercana al 17% y de obesidad del 5%. Estamos un poco cerca, o sea, vamos hacia allá y en los últimos 15 años Colombia ha aumentado en población infantil cerca de un 40% de exceso de peso en población infantil.
¿Esto qué efecto? Esto sumado a otras enfermedades crónicas que claramente se presentan en la edad adulta, lo que ha venido causando es que la esperanza de vida y la esperanza de vida sano al momento del nacimiento vayan disminuyendo. Acá les quiero mostrar la línea azulita, son países de altos ingresos y la línea roja es Estados Unidos. Entonces, cómo ellos tienen una brecha en cuanto a la esperanza de vida sano al nacer y una brecha en la esperanza de vida ajustada por salud, cercana a 12.7 años, menos de esperanza de vida comparado con otros países con los mismos niveles de ingreso y eso relacionado con estos problemas nutricionales y de salud que tienen. Adicional a ello, ellos están gastando 18% del presupuesto del Producto Interno Bruto en gasto en salud. Eso representa casi el doble del gasto en salud que tienen otros países con el mismo nivel de ingresos. ¿Eso relacionado con qué? Con el problema de exceso de peso y de enfermedades crónicas que ellos tienen a lo largo de toda la población. Les mostré población infantil, pero el problema en población adulta es mucho mayor. Eso se ha relacionado con que ellos han hecho encuestas y han relacionado con los hábitos de alimentación. Uno de los problemas son los hábitos de alimentación. Entonces, en esta imagen lo que yo quiero mostrarles es cómo el consumo de alimentos mínimamente procesados es cerca de un tercio del porcentaje de energía o a partir de, los alimentos mínimamente procesados representan cerca de un 30% de la ingesta energética total. Los alimentos moderadamente procesados o procesados solamente cercano a un 6% y casi que el 66% o 2/3 de la energía que los niños consumen en esta región obedece a alimentos altamente procesados o alimentos ultraprocesados. ¿Esto a qué está llevando? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que tiene? En esta imagen lo que quiero mostrarles es, por un lado tenemos el aporte de calorías a partir de azúcares adicionados. Y vemos cómo a lo largo de los años, en los últimos 40, 50 años, viene aumentando de una manera importante el consumo de azúcares adicionados dentro de la alimentación a partir o provenientes o incluidos dentro de estos alimentos altamente procesados. En la actualidad, más o menos el 16% de la energía que consumen los niños proviene a partir de azúcares añadidos y sabemos las recomendaciones internacionales que ha dado la Organización Mundial de la Salud en que ojalá no haya consumo, pero sí hay que no sea mayor del 10% e idealmente el 5%. Pero sabemos que recientemente la EFSA publicó un documento donde dice que ellos no emiten un nivel de azúcares añadidos porque a cualquier nivel de consumo ya se empiezan a ver efectos adversos en la población. ¿Qué realidad tenemos en Colombia? A partir de estos 5 alimentos de consumo básico, que hacen parte de los 40 alimentos de la canasta básica, la panela, el chocolate, el azúcar, las bebidas azucaradas y los dulces, en población infantil estamos consumiendo, nuestros niños están consumiendo entre el 20 al 30% del valor calórico total. Este rango es porque cuando uno divide los diferentes grupos de edad en la edad pediátrica, unos grupos tienen más porcentaje y unos grupos tienen menos porcentaje, pero eso es más o menos en promedio. Con respecto al consumo de alimentos integrales que van a tener un mayor aporte de fibra y de proteína, han visto que el procesamiento de estos alimentos disminuye las características nutricionales. Entonces, en esta imagen lo que les quiero mostrar es cómo el trigo y el maíz, cuando los granos enteros pues tienen un mayor aporte de fibra, pero cuando es refinada, la fibra disminuye, las proteínas disminuyen y eso pues le quita características adecuadas al alimento y lo mismo sucede con el maíz. Esto ha llevado, entonces ellos han evaluado cuál es el porcentaje de consumo de granos en la población pediátrica y han encontrado que el 85, casi 90% de los carbohidratos que ellos consumen son a partir de granos refinados y solamente un 15% a partir de granos integrales, con lo cual el aporte de fibra es muy inferior a lo recomendado. Ya sabemos pues algunos de los efectos que esto tiene. En relación con el consumo de grasas, aquí en esta imagen que les quiero mostrar es lo que ha pasado
en el último siglo. Ellos han visto cómo ha disminuido el consumo. Ellos segregaron o clasificaron el consumo en lácteos, en grasas, en mantequillas, digamos, y en aceites. Entonces, la primera fase son los primeros 40 o 50 años del siglo pasado, en donde había un consumo mayor de leche entera, que a partir de los años 65 más o menos empezó a disminuir, y esto muy relacionado con estudios que hizo la Sociedad Americana del Corazón, indicando que las grasas saturadas y el colesterol tenían un efecto a nivel cardiovascular. A partir de ese momento, como vemos en la gráfica, la línea verde, entonces empezó a aumentarse el consumo de lácteos bajos en grasa o descremados. Con respecto a aceites o a las grasas, a la mantequilla, a las grasas, digamos, sólidas, lo que vino sucediendo es que también durante los primeros 50 años, pues el principal consumo era a partir de lo natural, que era la mantequilla, la manteca, y menor consumo de margarina, que es un procesado a partir de los aceites vegetales refinados. Y a partir de los años 50, con la misma situación, o sea, por el mismo efecto de las declaraciones de la Academia Americana del Corazón, empieza a haber un mayor consumo de margarinas y disminuye el consumo de mantequilla. Y con respecto a los aceites procesados, pues sucedió lo mismo. Básicamente, el boom empieza a partir de los años 50 a la refinación y a la producción de aceites a partir de vegetales, y su consumo empieza a ser superior. Esto pues ha llevado a que en este momento hay un consumo muy, muy importante de aceites vegetales refinados ricos en ácido oleico, que es el principal ácido graso poliinsaturado presente. Digamos, ¿cuál es uno de los principales cambios que ha tenido la guía con respecto a las grasas? Y es que tiene un enfoque en alimentos reales, atendiendo a que en general los alimentos tienen diferentes nutrientes, y entonces no es tan recomendable ver los alimentos a partir de los nutrientes, sino esa matriz como tal. Entonces, con respecto a las grasas, ellos lo que han, y el cambio importante en donde dicen o hacen una recomendación en disminuir el consumo de aceites y mejorar o mantener el consumo de grasas a partir de alimentos naturales, atendiendo o teniendo en cuenta que esos alimentos que contienen grasas también contienen otros nutrientes, como lo vamos a ver, y además aducen que los aceites no son alimentos como alimentos naturales. Los aceites son o pertenecen a la categoría, según la clasificación NOVA, de ingrediente culinario procesado. A partir de diferentes tipos de semillas hay un procesamiento y se produce ese aceite, pero naturalmente no encontramos los aceites. Entonces, ellos mantienen, a pesar de que en su recomendación incluyen alimentos fuentes de grasas saturadas, ellos mantienen la recomendación. A lo largo de los últimos años en las guías ha venido permaneciendo la recomendación de mantener un consumo de grasas saturadas menor o igual al 10%. Eso está vigente en las guías del 2025 al 2030. Y aquí quiero mostrarles por qué ellos están o por qué dicen que que las grasas deben consumirse a partir de los alimentos reales, teniendo en cuenta la matriz alimentaria. Entonces, les coloco un ejemplo de lo que ellos recomiendan como una porción de alimento fuente de proteína: pollo 90 gramos, la cantidad de grasas saturadas que tiene esa cantidad de pollo es de 2.6 gramos. Si esta persona además consumiera una porción de leche entera, que es lo que ellos recomiendan, de 240 mililitros, que tendría 4.5 gramos de grasas saturadas, y adicional una porción de alimento fuente de grasa como la mantequilla, que esa porción sería de 5 gramos, aporta 2.5 gramos de grasa saturada. Sumando estas 3 grasas saturadas de estos alimentos o grupos de alimentos, que son los que las van a aportar, eso equivaldría a 8.6% del valor calórico total a partir de grasas saturadas en una dieta de 1000 calorías, con un aporte de 1000 calorías, que sería la indicada aproximadamente para un niño pequeño o un niño en edad preescolar.
Pero ¿qué característica tienen estos alimentos adicional? Es que no solamente van a aportar calorías a partir de las grasas, como sería el caso del aceite y ningún otro nutriente, sino que van a aportar proteínas. Estos mismos alimentos van a aportar 24 gramos de proteínas, 251 miligramos de calcio, 2.3 gramos de zinc y 0,6 miligramos de hierro. Por ejemplo, el zinc equivaldría cerca del 50% del requerimiento de ese niño. Entonces, esa es la razón por la cual ellos aducen que es mejor mantener o tener el consumo de alimentos fuentes de grasa, que a pesar de que aporten grasas saturadas, claramente no pasarse, pero van a aportar otros nutrientes. Entonces, con respecto a eso, ellos son claros diciendo que las guías no están eliminando el límite de grasas saturadas, vemos que lo tienen y vemos que en el ejemplo práctico se mantiene, que lo que sí modifica es pasar de consumir un ingrediente, los aceites son ingredientes y son procesados, y que mejor se priorice la ingesta de alimentos completos como los lácteos, pescados, los frutos secos, los aceites naturales, dentro de un patrón alimentario basado en alimentos reales. Aquí, pues, es para mostrarles un ejemplo similar. Aquí vemos 3 tipos de lácteos, el mismo, producto lácteo, pero diferentes grados de procesamiento. Un yogur mínimamente procesado, un yogur bajo en grasa y un yogur libre de grasa. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Es si nos consumiéramos o si la población consumiera este yogur mínimamente procesado, la grasa saturada estaría en el 4.5% bajo una dieta de 1000 kilocalorías para niño pequeño. Y vemos que lo que ha sucedido es que el procesamiento o disminuir el aporte de grasas, lo que ha venido haciendo es que se adicionen otros nutrientes. En rojo ustedes ven la cantidad de ingredientes que se le vienen adicionando a esos productos para mejorar las características organolépticas, etcétera. Y esto, por ejemplo, en cuanto a los carbohidratos, pues se aumenta de manera impresionante o alta la cantidad de azúcares que tiene. Ya para finalizar, pues esta es la pirámide invertida que todos hemos conocido y que tanto revuelo ha venido causando, que propone la USDA. Ellos dicen o proponen que esta imagen de la pirámide invertida lo que pretende y se centra es en que haya un patrón de totalidad y de habitualidad en el consumo de todos los alimentos. Y con el énfasis en que haya la frecuencia del consumo diario de cada uno de estos alimentos. Les coloqué las porciones y el tamaño de la porción que ellos recomiendan para dietas con diferentes aportes calóricos en población infantil. Entonces, dietas de 1000 calorías más o menos es lo que un niño pequeño requiere, y dietas cercanas a las 2400 es lo que un niño adolescente o un adolescente puede requerir como pues su requerimiento calórico diario. Entonces, en color rojo serían las porciones de cada uno de los grupos de alimentos, alimentos proteicos, lácteos, grasas saludables, vegetales, frutas y granos enteros, mínimos que debe consumir un niño para cumplir sus 1000 calorías y los aportes del resto de nutrientes. Y en color negro sería el aporte de cada uno de los mismos alimentos, grupos de alimentos que debería consumir para cubrir las 2400 calorías, y la distribución en cuanto a proteínas, grasas y carbohidratos, macro y micronutrientes que le van a garantizar una alimentación saludable a esta población. Muchas gracias, Jenny, por tu presentación y por brindarnos esa mirada estructurada y contextualizada de las guías estadounidenses. Ahora cruzamos el Atlántico y nos vamos a revisar el enfoque europeo, que tiene particularidades importantes en términos de regulación, sostenibilidad y sistemas alimentarios. Nos acompaña la doctora Ángela Patricia Gómez Pinzón. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en fisiología y candidata a magíster en educación y desarrollo social. Cuenta con una amplia experiencia en nutrición clínica pediátrica y materno-infantil. Actualmente es docente y secretaria académica del programa de nutrición y dietética de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ángela nos orientará sobre los elementos diferenciales de las guías europeas y su pertinencia en el contexto pediátrico. Ángela, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Laurita. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las guías europeas. Cabe aclarar que en Europa, pues depende de cada uno de los países, van a tener
unas guías específicas. Entonces, para la Unión Europea no hay una única guía, sino que existen las guías de acuerdo a todas las adaptaciones que se hacen a nivel cultural. Entonces, vamos a ver un marco un poco general de las guías y ejemplos específicos de las recomendaciones de algunas de ellas en torno al contexto pediátrico. Todo comienza cuando se habla de las guías alimentarias con la generación de la evidencia científica. Esa evidencia puede provenir de estudios clínicos, de cortes prospectivas, de metaanálisis, de evaluaciones de riesgo, pero esa evidencia científica no se convierte automáticamente en una recomendación, sino que tiene que pasar por todo un proceso de traducción técnica que va a evaluar la calidad metodológica, la consistencia de los datos, la magnitud del efecto y la aplicabilidad también a nivel poblacional. El resultado de todo ese proceso de traducción son las guías alimentarias, que eso van a ser todos esos documentos que van a transformar esa evidencia científica en mensajes que son más operativos para toda la población. Es importante aclarar que esas guías alimentarias no son consensos clínicos, ¿listo? Sino que son instrumentos a nivel normativo y de educación nutricional. Esas guías se convierten en la base de las políticas públicas y de estrategias también escolares, de regulación alimentaria y de todos los programas de prevención. Cuando se hace todo este proceso de elaboración de las guías alimentarias, tienen que pasar por una serie de pasos específicos. Hay un marco diseñado por la FAO y la OMS que muestra un poco cómo van desarrollándose esas guías alimentarias en las poblaciones. Entonces, parte de la identificación precisamente de cuáles son los problemas nutricionales que se presentan de forma prioritaria en la población. Se tiene que hacer también un análisis de consumo nacional, parecido como lo que se hace precisamente con la encuesta de la situación nutricional en el país. Luego se tiene que hacer todo un proceso de modelamiento etario, una validación cultural, porque pues tenemos que llevar guías que sean acordes a todos los aspectos sociales y culturales de la población del país. Y luego sí se hace todo el proceso de traducción en mensajes y recomendaciones específicas para los países. Tradicionalmente en Europa, esas recomendaciones se sustentaban específicamente en los valores de referencia que habían diseñado el panel de productos dietéticos de nutrición y alergias de la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria. Entonces, a partir de revisiones sistemáticas, de evaluaciones críticas metodológicas, de modelos dosis-respuesta, y con eso se identificaban la ingesta referencia, que digamos que es como lo que nosotros conocemos como la CRDA, los requerimientos promedios estimados, las ingestas adecuadas, los niveles máximos de ingesta tolerable, y en ese momento las guías lo que nos respondían en pregunta era más o menos cuánto necesitaba de cada nutriente el organismo para mantener la función biológica y prevenir la enfermedad. Sin embargo, pues eso no responde necesariamente a las necesidades poblacionales, porque claro, esa nos respondía específicamente lo que necesita el organismo para evitar deficiencias. Luego se publicó el estudio de Lancet, que es el estudio de la carga global de la enfermedad. Sobre este estudio se han desarrollado muchas de las guías precisamente y las actualizaciones que se han desarrollado en las guías europeas, porque este estudio nos cambió un poco la mirada y nos cambió la mirada de cuánto necesitan de nutrientes el organismo para evitar deficiencias y para cubrir requerimientos, a pasar a preguntarnos qué es lo que está generando mayor carga de enfermedad en la población y cómo evitamos precisamente que eso suceda. En este estudio, entonces, permitió que a partir de diferentes estudios que se tenían, revisáramos qué nutrientes o qué alimentos se necesitan modificar para responder precisamente a la carga de enfermedad que puede llegar a tener la población específica. Y sobre ese marco operativo es que se han modificado las guías alimentarias en Europa. Antes, entonces, las guías nos apoyaban evidencia principalmente desde valores de referencia, desde evidencia clínica a nivel individual, desde estudios de asociación,
Y en este momento, después del el estudio, nos han mostrado más decisiones que pueden justificarse, especialmente en términos de carga poblacional atribuible, de la prioridad a nivel epidemiológico y el impacto potencial que se pueden llegar a tener en prevención. En Europa, después de todo el análisis que se hizo de este estudio, se encontró que había los problemas principales que generaban mayor carga de enfermedad, era el bajo consumo de los cereales integrales, el bajo consumo de frutas, bajo consumo de nueces y semillas y un elevado consumo en sodio. Entonces se veía que la carga atribuible a la enfermedad estaba asociada a un insuficiente consumo en alimentos vegetales que fueran protectores y a un exceso en el aporte de sodio. De ahí surgieron las nuevas recomendaciones. Entonces, lo que se trató de hacer y las guías lo que más tienen énfasis es precisamente en dar mayor prioridad a una alimentación con un patrón vegetal, hacer recomendaciones explícitas para disminuir el consumo de carne procesada y a integrar fibra y cereales integrales como una prioridad en el manejo nutricional de la población. Ahora, el estudio, claro, hizo todo el análisis de riesgo relativo a partir de curvas no lineales entre dosis y respuesta. Se estableció cuál es el nivel óptimo de consumo asociado con el menor riesgo atribuible y la proporción de muertes evitables si la población alcanzara precisamente ese nivel óptimo de consumo para tener un menor riesgo. Sin embargo, el estudio también tiene una serie de limitaciones, y es que la mayor cantidad de la evidencia que alimenta este estudio proviene de cohortes en población adulta y tiene una escasa evidencia a nivel longitudinal en la población pediátrica. Por lo tanto, eso hace que la cantidad de información que tengamos específica para la población pediátrica en Europa también sea limitada. Es importante reconocer que este estudio de la carga global de la enfermedad no modela directamente los efectos de la dieta en el crecimiento, no modela tampoco la programación metabólica temprana, ni las trayectorias longitudinales, sino que nos permite hacer una justificación de la intervención temprana como estrategia de prevención primaria. Y además refuerza el concepto del enfoque en el curso de vida. Muchas de las metas que se presentan en niños a nivel alimentario y nutricional vienen de una extrapolación en adultos. Las guías pediátricas no se van a basar únicamente en el riesgo inmediato para los niños, sino que lo que intenta hacer es también una reducción en ese riesgo acumulado a lo largo del trayecto de vida. Han habido una serie de actualizaciones en las guías alimentarias a nivel europeo. Tenemos actualizaciones recientes de más de 30 países. Dentro de ellos están, por ejemplo, la actualización que salió en 2022 de las guías españolas. En Países Bajos las guías son de 2015, pero tienen un marco metodológico supremamente robusto. Las del contenido pediátrico, hay algunas guías que tienen el contenido pediátrico dentro de la guía grande, pero hay otros países que tienen documentos que son asociados a la guía, pero no pertenecen específicamente a la guía, como el caso de Francia, de Alemania, de Reino Unido y de Noruega. Con todo este marco metodológico, digamos que aunque hay diferencias grandes, hay diferencias entre los países, pues porque tienen adaptaciones culturales específicas. Algo que coinciden en la mayoría de las guías a nivel europeo, precisamente por su estudio del riesgo que se atribuible a la enfermedad, están las dietas basadas en plantas como recomendación, el aumento también en la variedad en el consumo de alimentos y la reducción del consumo de los ultraprocesados. Entonces también se le da prioridad al consumo de alimentos reales, en el que se necesita que aumente significativamente el consumo de frutas, de verduras frescas, que disminuya el consumo de los ultraprocesados, el aporte de carnes también procesadas y de sodio. Con todo ese marco, vamos a hablar un poquito como de los alimentos que suelen generar un poco más de dudas y de qué hay en algunos de los países. Entonces, a nivel de lácteos, reconocemos su aporte importante en el aporte de calcio, en el aporte de proteína de alto valor biológico. Para Europa, especialmente los lácteos fermentados, se consideran un alimento fuente de yodo.
de vitamina B12 y pues va a tener una importancia significativa precisamente en todo el proceso de mineralización ósea en los niños. De recomendaciones a nivel global en las guías europeas, está más o menos de 2 a 3 porciones en el día en los niños escolares. Se recomienda que son lácteos enteros hasta los 2 añitos y posteriormente pueden llegar a ser consumidos lácteos descremados o desnatados para ellos. Europa mantiene la recomendación activa precisamente de los lácteos en los niños, a diferencia de algunas corrientes en adultos que promueven una reducción más marcada, sino que acá en los niños pues se hace hincapié en la importancia, en el aporte de calcio, de proteína de alto valor biológico y de las grasas para todo el proceso de mielinización. En cuanto a carnes, se reconoce la importancia por el aporte de hierro, de zinc, de vitamina B12 y proteína de alto valor biológico. Se intenta también hacer un proceso de reducción paulatina en el consumo de carnes rojas, pero también se reconoce la importancia de disminuir el riesgo de anemia ferropénica, porque finalmente digamos que en la etapa de vida pues tiene más preponderancia que disminuyamos la posibilidad de que el niño tenga anemia ferropénica a los riesgos potenciales como acumulados por el consumo de carnes rojas especialmente. Lo que sí hace hincapié es en disminuir el consumo de grasa de carnes procesadas y hace una fuerte promoción, claro, por su cultura especialmente, en el consumo de pescado y que se incluyan bastantes legumbres. En cuanto al consumo de huevo, también es reconocido precisamente por ser fuente de proteína de alto valor biológico, por la vitamina B12, por la colina para el proceso de neurodesarrollo. Y dentro de las guías hay diferencias en cuanto a las recomendaciones por cada una de las guías. Hay países que recomiendan el consumo diario, hay otros que hacen limitaciones. Digamos que la recomendación que es como más similar en todos es consumir más o menos de 3 a 4 veces por semana y no se hace una restricción estricta en los niños sanos. Bueno, especialmente porque pues, no hay evidencia no hay una asociación clara con el riesgo cardiovascular en la población infantil, pero sí se reconoce la importancia de introducirlo en los menores de 1 año para modular y disminuir las alergias alimentarias. En frutas y verduras, ahí sí hay más consenso. Entonces, realmente es el grupo en el que hay un consenso total y una fuerte evidencia entre las guías. Varían especialmente de acuerdo a los rangos de edad las cantidades en gramos día de frutas y de verduras. Entonces, pueden haber países que dependiendo de los rangos de edad vayan entre 300 a 600 gramos al día entre frutas y verduras, pero reconocen la importancia a nivel europeo de incluir frutas y verduras en la alimentación de los niños, especialmente por el menor riesgo cardiometabólico, por mejorar el perfil inflamatorio y por la mayor densidad nutricional. En cuanto a azúcares y edulcorantes, digamos que reconocen la importancia precisamente para prevenir la obesidad infantil, especialmente el azúcar en la asociación que tiene con la aparición de caries dentales y por el riesgo metabólico. Para Reino Unido, ellos recomiendan explícitamente que sea menos del 5% en niños mayores de 2 añitos. En los menores está completamente, la recomendación es no ofrecerlo. Pero el consenso a nivel europeo es minimizar, pero no necesariamente reemplazar con edulcorantes, porque lo que se necesita realmente es un enfoque en la reducción del dulzor a nivel global, es decir, tratar de hacer un entrenamiento a nivel de palatabilidad para disminuir el consumo de bebidas azucaradas, de alimentos con azúcar añadido y también de edulcorantes. Hay algunos países que tienen prohibición explícita de administrar, como Noruega, de administrar edulcorantes en niños menores de 3 años, especialmente por la correlación que tiene con los cambios en la microbiota, por la programación del sabor, de la sensación del gusto y por la evidencia inconsistente que se encuentra entre el control de peso infantil. En cuanto a los alimentos ultraprocesados, como hace precisamente de parte del estudio y de los resultados que obtuvieron, las guías los estudios con los que se fundamentaron las guías, pues se reconoce que estos alimentos ultraprocesados están asociados con mayor riesgo de obesidad infantil, con mayor densidad energética, con menor calidad nutricional, por lo cual desaconsejan el uso de snacks y de bebidas azucaradas y hacen énfasis en alimentos frescos, que sean mínimamente procesados. Reino Unido y Francia avanzan
mucho más rápidamente en la regulación a nivel de publicidad para los alimentos ultraprocesados. Aunque las guías europeas todavía no se han integrado formalmente en la clasificación NOVA, sí hacen una restricción en cada una de ellas del consumo de ultraprocesados, tanto en la población adulta como en la población infantil. Gracias, Ángela, por tu presentación y por ayudarnos a comprender cómo Europa integra ciencia, regulación y sostenibilidad. Bueno, finalmente ya aterrizamos en nuestro contexto. Vamos a abordar las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana como referente nacional para la orientación de prácticas alimentarias saludables. Para ello contamos con la participación de la doctora Nora Patricia Álvarez. Ella es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, máster en nutrición pediátrica de la Universidad de Granada. Tiene una amplia experiencia en nutrición pediátrica. Actualmente es miembro de Colgan, la ACNC y la LASPIGAN. Doctora Nora, nos complace profundamente su intervención. Bienvenida. Gracias Laurita y gracias a mis compañeras que me antecedieron en la presentación. Bueno, aterrizamos en Colombia. Colombia tiene una particularidad con esta guía y es que trae un subtítulo que es el que ustedes están viendo en la pantalla, hablando sobre que esta guía de alimentos para la población colombiana es una guía basada en biodiversidad y alimentación real. Uno de los, digamos, eslogan que esta guía trae es hablando todo el tiempo desde el territorio hasta el cuerpo. Es una guía que se construyó desde territorialidades colombianas con saberes de los diferentes territorios y poblaciones del país. Para uno entender la guía colombiana necesita conocer un poquito cómo fue construida, cuáles fueron los antecedentes y algunos conceptos o algunos elementos que se repiten, digamos, insistentemente en la guía. ¿Cómo se construyó la guía colombiana? La guía colombiana está basada en biodiversidad, es decir, ellos traen a la guía un diálogo de saberes, de culturas, territorios, de gente, de repertorios culinarios y de alimentación real. Que en este momento lo que hace esta guía es que, si ustedes escucharon las dos intervenciones anteriores, las tres están hablando de alimentación real. Se diseña a partir del reconocimiento de territorialidades alimentarias del país y se co-construye con las comunidades a través del diálogo de saberes. Cuando ellos diseñan la guía, ellos lo que hacen es separar los territorios en Colombia para decir, en esos territorios se comen determinados alimentos. No porque la guía pretenda segmentar la alimentación por regiones, sino porque está reconociendo la ancestralidad y toda esa cultura que acompaña, digamos, a esos territorios en Colombia. ¿Por qué la guía alimentaria se basa en biodiversidad y en alimentación real? Y es porque quiere prácticas de alimentación que no solamente sean sostenibles, sino sustentables. Es decir, cuando dice sustentable es, yo como profesional del área de la salud a usted le recomiendo un alimento, no solamente que usted pueda comprar o que usted pueda adquirir en su región, sino que posteriormente ese alimento lo que haga es cuidar el resto de la biodiversidad que se está encontrando en cada territorio. Lo que pretende la guía es no poner en detrimento la salud de los no humanos, es decir, está cuidando no solamente al humano, sino que cuida la planta, el animal, los cuerpos de agua, la tierra, el ecosistema. Entonces, es un sistema completo para hacer unas recomendaciones nutricionales. Cuando yo les hablaba de los conceptos básicos que hay que tener en cuenta cuando uno está escuchando la guía de alimentación, y quiero enfatizar, cuando nosotras nos juntamos para revisar la guía, una de las particularidades cuando nos reunimos en las discusiones, yo les contaba, la guía colombiana no está específicamente diseñada para la población pediátrica y por eso al final les vamos a hacer una recomendación. Cuando uno habla de los conceptos y empieza a pensar en alimentación real, la guía dice, es todo ese alimento o ingrediente culinario que yo adquiero de la naturaleza, pero no me lo deja solo. Es decir, cuando a mí me dicen alimentación real, me dice, usted coloca un alimento mínimamente procesado con un ingrediente culinario y eso permite una evaluación, una evolución antropológica, desde lo biológico, desde lo social, desde lo cultural, y eso es lo que permite esa construcción de esa identidad cultural de las territorialidades colombianas.
Esas territorialidades son la esencia alimentaria, entonces implica la práctica, la tradición cultural, cómo la alimentación y cómo, digamos, todos los alimentos que se cultivan, que se procesan, le dan ese sentido y esa identidad a ese espacio físico que se está habitando. Y por eso tenemos 13 territorialidades que están, digamos, distribuidas en el mapa anterior. Cuando ustedes quieran entrar a la guía, realmente tiene mucho color, es una guía, digamos, que para el tema como de aprendizaje de alimentos es bien interesante. Y hay algo que también es común a las 3 guías y es que son los productos comestibles y bebidas ultraprocesados. Esta es una preocupación en el mundo. ¿Por qué? Porque el mercado se inundó de los productos que son comestibles y bebibles ultraprocesados. Entonces, lo que nos están diciendo es, este tipo de alimentos vinieron a reemplazar la alimentación real y se están enfocando en decir, esta es la causa de las enfermedades crónicas no transmisibles que nosotros tenemos en la población, no solamente en los niños a corto plazo, sino que también estamos teniendo en la población adulta. Esos productos comestibles y bebibles ultraprocesados pueden contener aditivos naturales, pueden contener artificiales, saborizantes, colorantes, pero lo que sabemos es que son un múltiple de ingredientes de los cuales muchos no son exclusivos de la industria de alimentos como tal, sino que también se han venido presentando en otras industrias. Para hablar un poquito de cómo se desarrolla la guía, resulta que la guía trae unos mapas. Entonces, ustedes en la guía, ¿cómo lee uno la guía? Cuando uno entra a la guía, lo primero que uno encuentra es la metodología de la guía, luego lo que hacen es describir cada una de las territorialidades y en esas territorialidades, esa guía me muestra qué se come en cada región. Entonces, qué se come en la costa, qué se come en la región andina, qué se come en el Amazonas, qué se come en el sector Pacífico, pero también me muestra un mapa. Entonces, nos muestra el mapa de frutas, verduras y hortalizas, nos muestra el mapa de cereales, raíces, tubérculos y plátanos, tenemos un mapa de carnes, peces, huevos, lácteos y agua. Y cuando uno hace un zoom de estos mapas, uno encuentra esa distribución que uno encuentra en cada uno de esos territorios y en cada una de esas regiones, que lo que pretende es, como dice la guía al principio, yo no solamente quiero que la alimentación sea sostenible, sino sustentable, y es cuidar esos otros, digamos, no humanos, organismos no humanos que nosotros tenemos para poder preservar esta alimentación y que pues obviamente a un futuro no la vayamos a perder. Para uno entender la guía y entender el por qué llegan a esta guía de biodiversidad, hay que entender los antecedentes en Colombia y cuáles fueron los hitos de los eventos de las guías alimentarias que hubo para este país. En 1969 se publicó el Círculo de la Buena Nutrición y ese Círculo de la Buena Nutrición, parte del análisis que hace esta nueva guía es que está enfocada en nutrientes. Entonces ellos hablan de un fenómeno que se llama el nutricionismo, es decir, atribuirle como esos beneficios exclusivamente a los nutrientes y esta guía estaba basada básicamente en nutrientes. Y es una de las limitaciones que tenía ese Círculo de la Buena Nutrición. 1996, creo que todos quienes en ese momento estábamos trabajando en nutrición infantil, en hospitales, en clínicas, en todas partes, tuvimos el tren pegado en el consultorio. Entonces llega el tren de la alimentación, que todos recordemos que era el vagón, pero resulta que el tren venía con una visión de control de riesgo, porque el tren traía el más grande, que era el vagón más grande, que era el de los alimentos que en teoría más consumíamos, y el más pequeño, que era el que menos consumíamos. Posteriormente, en el 2015, se publican las GABAs. Para el 2015 y el 2018 se publican las dos GABAs, que fueron las GABAs de alimentación para la población menor de 2 años y las GABAs de alimentación para la población mayor de 2 años. Estas GABAs venían con un enfoque de grupos de alimentos, con unos mensajes que venían muy claros. Había que hacer actividad física, había que tomar agua, tenía unos mensajes para el corazón. Sin embargo, parte, digamos, vamos a hablar de la crítica constructiva que esta última guía con enfoque territorial le trae a la última guía, es que no está pensada en la sostenibilidad, no está pensada en el cuidado del recurso y no estaba pensada en el territorio como tal. Es decir, en tropicalizar un poquito la alimentación de cada una de las regiones que nosotros teníamos en Colombia. De ahí que llega esta nueva guía de la alimentación colombiana basada en la biodiversidad y con enfoques territoriales. Cuando uno va en el trasegar de la guía,
más o menos como en la mitad. Entonces uno dice, muy bien, esto está muy bonito, pues desde la holística está muy chévere porque pues me muestra los territorios, los alimentos, los mapas, qué tan bonito, súper colorido, pero había que explicarle a la gente qué comer. Entonces, cuando la guía llega a ese punto de qué comer y dice, voy a explicar lo que la gente va a comer, entonces lo que hace es que se adapta o no innova, porque definitivamente la clasificación de NOVA ya está traída por otros países y mis dos compañeras ya la presentaron, pero la guía alimentaria lo que dice es, vámonos a la alimentación de NOVA y con eso vamos a sacar las recomendaciones nutricionales, que son las que están en la siguiente diapositiva, donde están como, digamos, enmarcadas las recomendaciones que trae la guía de alimentación. ¿Cuáles son esas recomendaciones? El nivel 1 es priorizar alimentos naturales o mínimamente procesados, porque son la base de la alimentación. El nivel 2, moderar ingredientes culinarios, úsalos en pequeñas cantidades para cocinar. Y cuando uno mira la recomendación de la guía, a uno le juntan el 1 con el 2 para uno tener los alimentos mínimamente procesados, con el uso moderado de ingredientes culinarios, y eso es a lo que la guía llama alimentación real. En el nivel 3 me están diciendo modere los alimentos procesados y en el nivel 4 me dice evítelos. Es decir, si yo miro la recomendación de las americanas y miro las de las europeas, en resumen las tres lo que nos está diciendo es definitivamente alimentos procesados o productos comestibles ultraprocesados, sean alimentos secos o en bebidas, se deben evitar en la alimentación. La guía adicional trae unos ejemplos. Entonces, muchos de nosotros somos muy fotográficos para aprender. Y cuando uno está en consulta, esta es una herramienta que la guía alimentaria para la población colombiana trae. Entonces, lo que te dice la guía es, ¿usted va a comer carne? Ok, prioricemos el consumo de carne. Lomo de res, pescados frescos, verduras, y este es un cuadro absolutamente completo que trae la guía que perfectamente sirve orientativo para la consulta. Y me uno a la recomendación de mis dos compañeras previas, y es que la guía no es el tip para el consultorio. La guía es la que nosotros como profesionales leemos para que nosotros tengamos las herramientas para poder enseñar al profesional, a los pacientes qué es lo que van a comer y poderles explicar cuáles son los alimentos que necesitan. Luego me dice, listo, yo de priorizar debería ser pescado, modero el consumo de atún, por ejemplo, pero evito los alimentos ultraprocesados, por ejemplo, como carnes frías, todo lo que tenga productos con nitratos, colorantes, aditivos, todo lo que traiga sal, lo que traiga humo, que básicamente esta es como la recomendación que tenemos. Y en la guía, pues en la guía alimentaria hay un cuadro muy completo con diferentes grupos de alimentos para que la puedan consultar. Para finalizar, porque uno cuando entra a este tipo de espacios académicos, uno espera como que le den la nota mágica para irse para el consultorio. Y lo que hacemos es como una invitación a revisar un montón de cosas. Mientras se hace la implementación y la materialización de las guías alimentarias basadas en biodiversidad y en alimentación real, nosotros a hoy tenemos 2 guías alimentarias que fueron diseñadas y que traen las recomendaciones nutricionales para la población menor de 2 años y para la población mayor de 2 años, en la que es exactamente lo mismo que mis dos compañeras antecedieron. Es decir, yo muestro una dieta de tantas calorías que efectivamente me muestra unos grupos de alimentos. Mientras se implementa y mientras se materializa estas guías colombianas y se aterrizan un poquito al dato y al rigor científico, porque digamos que están muy desde la nube de la territorialidad, hay que seguir consultando las guías previas. Si nosotros queremos dar recomendaciones orientativas con relación a las porciones y a los grupos de alimentos que se deberían consumir en los grupos poblacionales para la población pediátrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Norita. Bueno, ya para terminar, igual estamos recibiendo cualquier pregunta que surja, pero a las 3 quiero, después de escuchar estos 3 enfoques, quiero que nos den cada una qué consideran que es el mensaje clave o la conclusión principal que deberíamos darnos hoy referente a las guías alimentarias.
Podemos empezar con Jenny. Bueno, digamos que lo principal, lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta es que las guías deben ser, atender a las necesidades o más bien a cada territorialidad o a cada lugar en donde la población se encuentra. Es decir, las guías colombianas pues deben estar enfocadas a población. Deben ser aplicadas en la población colombiana. A veces tendemos a extraer o a extrapolar y entonces, un ejemplo que yo les coloco. El consumo de carne per cápita, por ejemplo, en Estados Unidos, a la semana es más de 700 gramos. Colombia tiene un consumo que no supera los 250 gramos por semana. Entonces, es muy importante uno entender y saber cómo es el consumo real de ciertos y determinados alimentos en la población para atender a la recomendación de evite o cambie o limite, porque pues obedece a nuestra realidad, no solo a nuestra realidad en cuanto al perfil nutricional, sino también a la disponibilidad y al costo de alimentos. Si nos vamos un poco a las europeas, pues las europeas hablan de muchos, o principalmente el tipo de grasas, son grasas que son un poco más costosas de las que tenemos, o del acceso y de la realidad de nuestra población colombiana, o por ejemplo también habla de cierto tipo de pescados que no siempre en todas nuestras regiones y en todos nuestros niveles socioeconómicos podemos tener. Entonces es un poco saber y entender que es muy importante tener en cuenta, primero, que sí existen una herramienta desde la salud pública que todos los profesionales del área de la salud deberíamos conocer, que son las guías alimentarias, porque en general los profesionales de la salud, médicos, nutricionistas y enfermeras, todos hacemos una actividad de educación nutricional en nuestra población. Creo que todos estamos en un escenario en donde llegamos y siempre nos preguntan qué comer desde la población, desde la atención en pediatría hasta la atención en adultos. Siempre la persona está preguntando si como esto o esperando que se le dé una recomendación. Entonces, básicamente sería tener en cuenta esa, mi recomendación. Muchas gracias. Angelita. Gracias, Laurita. Bueno, yo creo que uno de los mensajes claves que se deben llevar el día de hoy con este webinar es que las guías tienen que responder o vienen a responder a las necesidades específicas de cada una de las poblaciones. Y que en ese sentido, pues, nosotros debemos utilizar precisamente esas guías colombianas. Otra situación que no tenemos en todos los lugares, es decir, por ejemplo, en Europa, no hay en todas las guías todas las recomendaciones específicas para la población pediátrica, pero que todas las guías, independientemente del lugar en el que están en este momento, pues tenemos que, o se van orientando precisamente a disminuir la carga en enfermedad. Y con ese objetivo en mente, pues tenemos retos importantes, y es mejorar el consumo de frutas y de verduras, disminuir significativamente el consumo de ultraprocesados, disminuir el consumo también de azúcares y favorecer el adecuado consumo de alimentos específicamente con el fin de evitar deficiencias y de promover un adecuado crecimiento y desarrollo en los niños, como las carnes, los lácteos, el huevo. Entonces creo que esa sería como mi conclusión general. Perfecto. Ahorita, antes de darte paso a tu conclusión, el doctor Luis Carlos nos pregunta si en las guías se habla sobre las prácticas o alimentación perceptiva. Voy a mencionar algo. La guía norteamericana habla, digamos que hace unas recomendaciones luego generales, habla toda la especificidad que fue más o menos las que les mostré y al final hace algunas especificaciones para ciertos grupos de edad y en cuanto a pediatría o a niños, digamos desde el inicio de la alimentación complementaria, solamente recomiendan que se inicie igual que lo que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud a partir de los 6 meses y que se continúe con la leche materna y da algunas recomendaciones en cuanto a que la alimentación sea diversa, que incluya diferentes grupos de alimentos, pero no habla específicamente del método, de cuál método utilizar para hacer esa alimentación complementaria. Eso en relación con las guías americanas, no sé, la europea y la colombiana sí especifican. Perdón, Jennifer. Bueno, digamos que en las guías europeas, si bien es cierto, no hablan específicamente de alimentación perceptiva para alimentación complementaria, sí incluyen algunos apartados, especialmente, por ejemplo, la guía en Alemania,
trata de inducir la forma también de comer. Entonces, no solo qué alimentos consumir, qué alimentos priorizar, sino también la importancia de comer despacio y de promover la sensación de saciedad. En Luxemburgo hacen algunas especificaciones, especialmente del tiempo en el que se registra la posibilidad de, en el que el organismo logra hacer como el registro de saciedad, y dice que es importante precisamente darle más o menos unos 10 minutos adicionales a que el organismo logre reconocer que ya tiene un estado de saciedad. Entonces, digamos que más que la alimentación perceptiva a nivel de alimentación complementaria, las diferentes guías, algunas de las guías a nivel europeo hablan especialmente de una alimentación un poco más consciente, de darse el tiempo específico para comer y de no comer frente a pantallas. La guía colombiana, esta última, basada en biodiversidad y territorios, no trae recomendaciones para pediatría. La única recomendación que trae sobre el sostenimiento de la lactancia materna durante los 6 primeros meses de vida y que sea exclusiva. Sin embargo, las GABAs para menores de 2 años sí traen elementos sobre alimentación perceptiva que es importante rescatar. El mensaje que yo daría sobre esta guía es: enfoquémonos definitivamente en en las dos clasificaciones de NOVA, que creo que las 3 guías lo traen, y es alimentos reales, o sea, alimentos mínimamente procesados, más ingredientes culinarios, que sería el tema de la base de la alimentación. Y hay un mensaje que a mí realmente cuando leí toda la guía me quedó, y es que nosotros sí tenemos que empezar a aterrizar las recomendaciones alimentarias para los pacientes, es decir, no hay que traer alimentos de la luna, porque la biodiversidad permite que no hayan deficiencias nutricionales. Entonces, sí me parece importante, y sobre todo quienes estemos en este grupo, nutricionistas, y que apoyamos a los pediatras, a los gastroenterólogos, a los programas de crecimiento y desarrollo, tenemos que ser un buen valor de referencia para darle las herramientas a los pacientes y a los profesionales que nos remiten pacientes, de darles esos elementos de alimentación biodiversa por cada región, porque yo sí creo que nos toca empezar a tropicalizar y a empezar a aterrizar un poquito más lo que los niños y lo que todo el mundo come, porque definitivamente hay que contar con lo que hay. Así es. Bueno, pues quiero agradecerles profundamente por acompañarnos esta noche y dedicar este tiempo a la actualización y a la reflexión profesional. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestros próximos eventos académicos, asimismo como los estamos invitando al 9º simposio que se realizará del 17 al 18 al 19 de septiembre en Medellín, donde hablaremos sobre el nuevo enfoque en el diagnóstico de los trastornos funcionales gastrointestinales en pediatría. Muchas gracias y feliz noche para todos.